Sean todos bienvenidos a nuestro canal Nosferatu, película que será titulada acá, en este lado del mundo, como Nosferatu ya se estrenó. ¡Sí! Ya se estrenó. Esta película de terror gótico ya se encuentra disponible en todas las salas de cine del mundo para que ustedes y yo, todos nosotros, la veamos. Esta película es la más reciente película de uno de los directores que no es muy mainstream en la industria cinematográfica hollywoodense, pero es un director que definitivamente hay que ponerlo bajo la lupa, porque ha sido el artífice de buenas producciones cinematográficas. Te comento que esta película es el primer gran estreno de este nuevo año 2025, que por cierto, nuevamente les doy el feliz año. Así es, este año 2025 va a ser un buen año en el cual ustedes y yo vamos a sentarnos muchas veces en la butaca frente a la gran pantalla para ver muy buenas películas, y esta es la primera de ellas, Nosferatu, una película que déjenme decirles que no es para todo el mundo, pero es una película que si tú que me ves te consideras cinéfilo, si tú que me ves te gusta el buen cine, deberías de ver. Te comento que yo ya la vi, así es, yo ya la vi, y en este video voy a compartir contigo mi sentir, voy a compartir contigo mi opinión, voy a compartir contigo mi review. En definitiva, voy a darte en este año 2025, te voy a dar mi crítica cinematográfica. En esta oportunidad va a ser de esta película, un film que déjenme decirles que ustedes deberían de ver. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el análisis de esta producción cinematográfica, Nosferatu. Así es, debo comenzar mencionándote que esta película es una realidad gracias a la gente de Estudio 8 y a la gente de Universal Pictures. Por otra parte, esta película tiene en el rol de la dirección a un director que verdaderamente ha hecho buenos trabajos, pero sin embargo no es un director que sea mainstream, no es un director que la mayoría de las personas conozcan, pero es un director que hay que ponerlo bajo la lupa, porque déjenme decirles que ha hecho muy buenas producciones como La Bruja o como por ejemplo El Faro. Te estoy hablando del director Robert Eggers. Así es, Robert Eggers se destaca en esta producción cinematográfica. Pero continuemos. Te comento que esta película es una película que no solamente tiene a Robert Eggers en el rol de la dirección, sino también él escribió el guión. Así es, esta película fue escrita y dirigida por él. Pero sigamos adelante. En la producción de esta película se encuentran los productores Chris Columbus y el propio Robert Eggers. Así es, esta película está etiquetada bajo los géneros, o el gran género diría yo, de terror gótico. Así es, ténganlo en cuenta. Por otra parte, esta película tiene una duración de 132 minutos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo si tú eres de las personas que tomas mucho refresco, mucha agua cuando estás frente a la gran pantalla. Tenlo en cuenta. Bueno, te comento que llegó la hora de hablarte del cash, del money, porque esta película tuvo un costo relativamente modesto, pero déjenme decirles que cada centavo fue muy bien aprovechado en una muy buena película. Te estoy hablando que esta película tuvo un costo, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares. Sí, 50 millones de dólares. Es increíble que con este presupuesto hayan hecho tan buena película. Así es. Bueno, sigamos adelante. Debo comentarte ahora sobre la productora. La productora de esta película, bueno, la productora de esta película fue nada más y nada menos que Estudio 8. Y esta película tuvo una distribución a escala global gracias a la gente de Universal Pictures. Bueno,
Ahora sí, una vez aclarado todos estos datos que nunca está de más tenerlo en cuenta, vamos a hablar ahora de los protagonistas. Sí, ese conjunto de actores y actrices que con su caracterización le dan vida a cada uno de los personajes que vamos a ver en esta producción cinematográfica. Bueno, dichos actores y actrices están encabezados por, en un primer término, vamos a tener las actuaciones de Nicholas Hoult. Así es. Por otra parte, vamos a tener las buenas actuaciones de Lily Rose Depp. También vamos a tener la actuación de Aaron Taylor Johnson. También vamos a tener la actuación de Willem Dafoe y la gran actuación de Bill Skarsgård. Así es. Estos actores le dan vida a cada uno de los principales personajes que vamos a ver en esta producción cinematográfica. Y llegó el momento de hablarte de la historia. Así es, de la historia. La historia que se nos va a presentar en esta película. Una historia que déjenme decirles que sorprende, porque es una historia que está inspirada en ese gran clásico que es Nosferatu, pero para poder entender esta historia es importante tener algo en cuenta, que Nosferatu como tal no es Drácula, ¿ok? Ténganlo presente, porque no es Drácula, porque esta película Nosferatu es una adaptación del gran clásico de 1922 que fue Nosferatu. Pero ¿qué pasa? Esa película cuando salió a todas las salas de cine de aquel entonces, del siglo pasado, ¿qué sucede? Esta película, su realizador y sus productores no tenían los derechos sobre el clásico de Bram Stoker, que es Drácula. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decidieron crear su propia versión de Drácula, haciendo una película diferente, con locaciones distintas, personajes distintos, distintos nombres me refiero, y con un nombre distinto en el film, pero en sí la esencia es la misma. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que se nos va a mostrar en esta película? Se nos va a mostrar una historia de obsesión, una historia muy particular entre una pareja joven, ¿verdad? Un hombre y una mujer joven, y una historia muy particular de obsesión entre ellos y un vampiro que los acecha. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta película. Una película que les voy a decir algo, para poderlo entender hay que entenderlo en el marco de lo que fue el expresionismo alemán. Tú te estarás preguntando, ¿qué es eso del expresionismo alemán? Bueno, el expresionismo alemán, básicamente, en palabras sencillas, para hacerlo lo más potable posible, te comento que el expresionismo alemán fue una corriente estética que estuvo muy en boga en el cine entre los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Así es. ¿Qué sucede? Esto fue una tendencia que hizo mucho, estuvo muy de moda, y bueno, dio grandes producciones cinematográficas, entre esos la película Nosferatu del año 1922. Bueno, ¿qué sucede? Ahora, en pleno año 2025, tenemos esta readaptación de Nosferatu, pero esta vez hecho por este director que es Robert Eggers. Una película que déjenme comentarles que es una película oscura, es una película que tengo que decirles de una vez, no es para todo el mundo. No es una película que sea para todo público, no es una película para el espectador promedio. Así es. Te comento esto de una vez para que lo tengas presente y tomes tus precauciones. ¿Qué sucede? A pesar de este disclaimer, de esta advertencia que estoy haciendo, esta película es una película que déjenme comentarles que todo cinéfilo debería de ver.
Así es, tú te estás preguntando ¿por qué? Porque esta película es una película que definitivamente está muy pero muy bien hecha. Es una película en la cual nos recuerda mucho lo que fue el expresionismo alemán, pero adaptado a este siglo. Una película en la cual el director Robert Eggers hace gala de todo su talento para llevarnos una historia que verdaderamente nos va a enganchar. Así es, para poderte decir si esta película funciona o no, y si esta película, por qué deben de verla a pesar que no es una película para todo público, debo hablarte sobre las cosas buenas y las cosas malas. Pero antes tengo que hacer mi respectivo stop, mi respectivo disclaimer, y es la siguiente, y es que si tú que me ves, este es el primer video que ves sobre mí, sobre crítica cinematográfica, te comento que yo siempre menciono los puntos positivos y los puntos negativos de cada película. Esto lo hago desde mi humilde punto de vista como espectador. Esto lo hago desde mi humilde punto de vista como cinéfilo. Podemos coincidir tú y yo en el caso que ya hayas visto la película. Me encantaría que abajo en los comentarios me dejes tus impresiones, y de lo contrario también déjame tu feedback. Déjame abajo en los comentarios tus impresiones. Mira que te estaré leyendo. Bueno, una vez aclarado todo esto, comenzamos. Así es. ¿Por cuál comienzo? ¿Por lo positivo o por lo negativo? Vamos a empezar por lo positivo, como siempre hago en todas mis críticas cinematográficas. Bueno, los puntos positivos de esta película, las observaciones positivas que yo hago de esta película, bueno, son básicamente las siguientes. En un primer término, yo lo tengo que mencionarte los puntos que más me llamaron la atención porque son muy buenos, que son los que te voy a nombrar en este video. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente que esta película se destaca por el sonido. Así es, esta película se destaca por el sonido, ya que esta película, si tú que me ves la película en la versión subtitulada, esto es importante tenerlo presente, esta película se destaca muchísimo por el sonido, porque esta película sobresale sobre todo en la voz del personaje Bill Skarsgård, con el personaje que interpreta, que es el conde Orlok. Así es, me gustó muchísimo el sonido, la voz que tiene este actor en este personaje en particular y desenvolviéndose en esta historia. Me gustó muchísimo, pero es importante que lo puedan apreciar, o lo van a apreciar muy bien si ven la película en la versión subtitulada. Ese es el primer punto positivo. El siguiente punto positivo de esta película definitivamente es la fotografía. Así es. Otro punto muy llamativo de esta película es el de la fotografía, porque el realizador de la fotografía de esta película, que es Janine Blakey, este hombre hizo un buen trabajo en la parte de la fotografía de esta película. Siempre está involucrado en todas las producciones cinematográficas de Robert Eggers. Te comento que esta película tiene muchas escenas oscuras, muchas escenas en la cual está a la luz de la luna. Esta película también tiene aunque tiene pocos personajes, ¿ok? Es una película que tiene muchos diálogos, pero son diálogos, vaya, bastante intensos. ¿Qué sucede? Esta película es una película que, ok, tiende en ciertos momentos a tener una luz como azulada, pero es una luz que está en contraste con las luces de las velas, y la iluminación es muy buena. La fotografía es un punto muy positivo de esta película. El siguiente punto positivo de esta película es el movimiento de cámara. Así es, los movimientos de cámara que se hacen en esta película son muy buenas, porque te comento algo. Acá nosotros notamos que en muchas escenas los actores no se están moviendo. ¿Saben quién se mueve? Bueno, la cámara. Así es, la cámara se mueve en torno a los actores y los personajes
realizan su trabajo, realizan sus movimientos, los pocos movimientos que hacen, realizan sus diálogos. ¿Y qué sucede? Este movimiento que hacen las cámaras es bastante particular, bastante interesante, porque da la sensación de inestabilidad al espectador y parece que nosotros los espectadores estuviésemos levitando ante los acontecimientos que se nos presentan en la historia de esta película. Ese es el tercer punto positivo. El siguiente punto positivo es definitivamente las actuaciones. Así es, muchas actuaciones buenas en estas películas, entre esas la de Lily Rose Depp, muy buena, déjenme decirle. También la actuación de Aaron Taylor Johnson me gustó mucho, y la de Bill Skarsgård me gustó muchísimo, llamó muchísimo la atención. El siguiente punto positivo de esta película es definitivamente, por supuesto, que los efectos prácticos de esta película muy pero muy bueno. Estos son los principales puntos positivos de esta película. Debo comentarte ahora los negativos. ¿Cuáles son los negativos? Básicamente uno. ¿Cuál es el punto negativo o observación negativa que yo hago de esta película? Bueno, que básicamente que esta película no es para todo el mundo, porque esta película es una película de terror, pero es un terror sutil, es un terror delicado, pero con susto, de verdad. Y esta película es una película oscura, es una película que no es para todo el mundo, no es para todo público, no es para el espectador promedio, pero considero que es una película que para todas aquellas personas que sean cinéfilas, todas aquellas personas que amen el cine, deberían de ver. Así es. En conclusión, te comento que esta película funciona para mí. Yo no soy fan del terror, pero comento, esta película es muy buena. El primer gran estreno del año 2025, yo le daría un 8 de 10. Así es, un 8 de 10. Muy buena película, funciona para mí y la recomiendo. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta película? ¿Ya la vistes? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Hey! Abajo en la descripción podrás conseguir mi correo y mis redes sociales, así que agrégame. ¿Te gustó este video de crítica de Nosferatu? Dale like. Si te gustó este video, compártelo, o sea que me ayudarías mucho. Vayan al cine, ustedes y yo vamos al cine. Nos sentamos en la butaca y frente a la gran pantalla vemos películas, y en este año 2025 lo haremos muchísimo. Vamos al cine porque nos desconecta de esta realidad que tanto nos ha agobiado, y sabemos que en el cine esta películas como esta Nosferatu nos va a pasar un buen rato. La vamos a pasar muy bien. Vean Nosferatu.